Muy buenos días chicos y bienvenidos de nuevo a vuestro canal, El Como del Jardín. Vamos a resolver más dudas, orientación o exposición al sol de los árboles, qué especies y qué es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? En lo que a nosotros nos concierne, que es el cultivo de bonsái. Bueno, muy bien. Veis que es súper temprano, bueno, súper temprano, nada, ya es tardecito. Son las 10:30 de la mañana y empieza a darme el sol por aquí. Veis que estos son los árboles que tengo orientados. Ahora en enero, pues la verdad es que la orientación del sol, el sol no está tan alto y no casca tantas horas. Pero bueno, a lo que nos interesa a nosotros en este vídeo son las horas de sol que vayan a recibir los árboles, qué especies y cómo los deberíamos de seleccionar, ¿no? Fijaros, aquí me empieza a dar el sol ya de por la mañana y cuando tenemos el sol más alto se tira pues hasta las 4 de la tarde, desde las 10 de la mañana, 9:30 o así, hasta las 4 de la tarde. Entonces, esta es la zona de más exposición y más caliente, ¿vale? Entre comillas, que tengo. Esa junto con esta, que es casi más peligrosa, donde tengo ese bancal, ¿vale? Entonces, fijaros las especies que tengo yo aquí. Lo que es todo la olea y los pinos. E incluso una bugambilla, que es una especie que necesita muchísimo sol. Ahora si me veis algo cambiado es porque digo de especies en zonas con respecto a lo que al contenido que estamos hablando. Es porque evidentemente en este tiempo que hace más frío, en enero, pues el sol no es lo mismo, no es el mismo aporte calorífico o influye de manera buena o mala hacia una especie el sol de agosto que el sol de enero. Al igual que el de las zonas, por ejemplo, un Madrid con una Andalucía, ¿no? Es completamente diferente. Lo que tenemos que tener en cuenta es, y claro, es el concepto de las especies y cómo tenerlas, ¿vale? Tipo oleas, tipo pinos, bugambilla, juníperos, ¿vale? Estos son especies que tenemos que tener o que les viene muy bien, no es que tengamos que tenerlos, podemos tener en una posición de semisombra y no les pasa nada, sobreviven. Pero bueno, a eso vamos a entrar ahora. A lo que voy, más aconsejable es tenerlo a pleno sol, todas estas especies que os digo, porque es de la manera más óptima en la que se van a desarrollar y el cultivo va a ser muchísimo mejor. La planta va a estar mucho más sana y va a recibir todas las horas de sol que necesita. Bueno, pues estas son un poco las especies que nos vendría o que nos convendría tener a pleno sol. El olmo igual, ¿vale? Es un árbol que puede estar a pleno sol y le va de 10, ¿vale? Un poco entró la pregunta por el tema de los arces. Fijaros, yo aquí esta zona la tengo bastante más sombría, aunque me empieza a pegar el sol de la mañana desde aquí hasta el final, y sí es verdad que se va un poquito antes, se va a las 2 de la tarde o por ahí el sol. Y en esta zona, ¿qué es lo que tengo? Pues tengo carpes, arces, liquidámbar, por ejemplo el tejo, ¿vale? Especies que no es que no les vaya bien o mal el sol, sino que si la tenemos en una exposición directa, ¿vale? Cuidado, que digo directa, sin protegerla, ¿vale? Por ejemplo, si tenemos un arce expuesto a 100% a un sol directo, pues lo que va a pasar, si encima el agua no es de calidad y el cultivo no es el óptimo, pues la hoja se nos va a quemar, se nos va a chicharrar, va a ser un torrado, ¿vale? Entonces, especies como decía, como el carpe y como el arce, si lo tenemos expuestos a un sol directo, por ejemplo, si yo lo tuviera aquí sin malla de sombreo, el arce, cualquier arce, me quemaría hoja, seguro. Con eso no estoy diciendo que no tengan que estar expuestos a un sol directo, sino que los tenemos o los deberíamos de tener protegidos con una malla de sombreo, como os estoy enseñando yo aquí. Fijaros, yo aquí dentro, ¿veis? Si tengo especies que necesitan mucho sol, como por ejemplo el romero, pero esto de aquí, esto es un liquidámbar y ha estado espectacular.
¿Y por qué ha estado espectacular? Por la malla de sombreo. Entonces, a ver, con esto a lo que quiero referirme es que, ¿qué es lo que decía al principio del vídeo? Nosotros, en lo que es el cultivo en bonsai y lo que queremos conseguir con la exposición al sol es que los entrenudos, ¿vale? Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿vale? Que estos entrenudos, ¿veis qué cortitos son? Pues que sean cortitos. Si tenemos entrenudos largos, fijaros, es que aquí este ha estado bastante expuesto al sol y fijaros, entre este nudo y este nudo, fijaros qué poquito hay, ¿vale? Eso es lo que queremos conseguir. A ver si viene un entrenudo más largo, para que veáis. Está la Holly por ahí ladrando. Por ejemplo, esto sería un entrenudo más largo, ¿no? Desde que nace la rama hasta aquí. Dame un segundo, por favor, que voy a callar a la Holly, que si no, no nos deja. ¡Holly! Entonces, bueno, chicos, fijaros, a ver... Perdonad que es que si no la Holly no nos deja. A ver, aquí tenemos entrenudos algo más cortitos, pero fijaros, entre este y este, fijaros qué pedazo de entrenudo hay ahí, ¿vale? Entonces, eso es lo que precisamente no buscamos en bonsai. No es que no busquemos, sino que no nos conviene, porque no vamos a densificar bien el verde en la copa y vamos a tener muchísimos huecos entre ramita y ramita, para que así lo entendáis, ¿no? Cuanto más cercanos sean los entrenudos, fijaros, de aquí, aquí, de aquí, aquí, de aquí, aquí, ¿veis? Son entrenudos muy cortitos, bastante mejor. Vamos a conseguir que nuestro bonsai sea muchísimo más aparente, más llamativo a la vista, va a tener una copa muchísimo más densificada y mucho más bonita, que es lo que necesitamos nosotros en bonsai, ¿vale? Entonces, resumen, ¿que podemos tener árboles en semisombra? Claro que sí, fijaros, yo aquí tengo boj, tengo granados, tengo cítricos. Por ejemplo, este cítrico lo tengo a pleno sol y fijaros cómo está, y aquel de allí, ¿vale? Pero esta parte de aquí, todos los que tenga aquí, ¿vale? Van a sobrevivir muy bien con el cultivo que tienen, pero aquellos de allí van a tener un entrenudo muchísimo más corto. Y es lo que al final queremos en bonsai, que era lo que decía. Por ejemplo, para que un árbol me densificara o que me desarrollara bien un arce, ¿vale? Empezaría a cultivarlo allí, metiéndole más otro tipo de abono y se mantendría el árbol, pero cuando ya lo tengo más definido, ¿vale? Me vendría aquí para hacerle un entrenudo más corto y que el árbol al final definiera bastante mejor. No sé si con eso me he explicado un poco. En resumen, los árboles los podemos tener a sol y a semisombra, siempre que los cubramos con una malla de sombreo, como tengo yo aquí, ¿veis? Cómo me filtra el sol. El árbol va a vivir, claro que sí, pero no vamos a conseguir, si lo tenemos sombreado, un resultado final óptimo para bonsai. Otro detalle curioso que os dejo depende de la especie. Por ejemplo, podéis encontraros juníperos que la gente tenga expuesta 100% al sol durante todo el día y el árbol esté esplendoroso en la ubicación en la que esté, ¿vale? Y en la zona de cultivo, etcétera, lo que decía al principio, ¿vale? Influyen mucho en las zonas también. No es lo mismo un Madrid que un Andalucía, que un Cantabria, ¿vale? Es completamente diferente. El sol incide de manera diferente y las temperaturas y la humedad son diferentes, entonces el árbol reaccionará de manera diferente, evidentemente. Bueno, a lo que iba, este junípero, este Procumbens nana, por ejemplo, yo le tengo expuesto al sol, vale, perfecto, está de maravilla, está muy bien, siempre ha estado aquí y él está acostumbrado a esta zona. Pero si os dais cuenta, todos estos juníperos que tengo yo aquí expuestos al sol están muy bien, pero fijaros lo que tengo aquí. Aquí tengo este Procumbens, que fijaros, está esplendoroso, maravilloso, muy bien, todo eso es crecimiento nuevo, pero yo este árbol ahora mismo, no por ser un junípero, le viene bien el sol 100%. Yo lo paso de aquí, lo paso allí, a aquella zona, que le empiece a dar el sol directo durante todo el día, y este árbol, este junípero, estoy seguro que se nos echa a perder la mayor parte del verde. No, a lo mejor no se llega a morir del todo, pero le viene muy mal. Por ejemplo, la tuja,
yo siempre la he tenido en semisombra. En cuanto la pongo al sol, empieza a marronear y se pone fea. Ahora está completamente verde y perfecta. ¿Y eso por qué es? Porque la mantengo a la sombra. Podéis ver tujas al sol 100% y están perfectas. A lo que me refiero, las plantas al final son seres vivos y al igual que nosotros, una persona que vive en costa no aguanta o no le viene tan bien la temperatura de Madrid Centro, un clima bastante más seco que el de su zona, ¿vale? Las plantas se amoldan, ¿vale? A la zona donde están y por eso habréis oído muchos, y si buscáis en internet lo veréis, que a las plantas no es bueno cambiarlas de zona, ¿vale? De forma brusca, ¿vale? Sí es verdad que pues por alguna inclemencia del tiempo que sea muy dura, como vino un Filomena, como una ola de calor, pues entonces sí, podemos resguardarlos así un poquito de manera más drástica, pero bueno, lo suyo sería mantener a la planta donde normalmente suele estar, ¿vale? Así que a lo que estábamos hablando al principio de que especies para sol directo o semisombra podemos diferenciar entre, como hemos dicho, las oleas y los juníperos al sol directo, a exposición todo el día, ¿vale? Y, por ejemplo, especies como el liquidámbar, el arce, más sombreado, con una malla de sombreo. Yo recomiendo tenerlos al sol, pero protegidos con una malla de sombreo, no mantenerlos en una zona de sombra, porque vamos a conseguir un entrenudo muy largo. Por ejemplo, que queréis tener especies porque donde estáis cultivando no tenéis sol directo, pues bueno, pues podéis tener, por ejemplo, los ficus, podéis tener como decía, los arces, los liquidámbar, podríais tener premas, podríais tener muchas especies, ¿vale? Que van a funcionar y van a desarrollarse, pero no tan óptimo como si lo tuviéramos al 100% al sol. Así que, bueno, yo creo que no me dejo nada. Si me dejo algo o necesitáis algún tipo más de detalle, pues nada, ya sabéis que ahí abajo están los comentarios y yo, como siempre, pues, oye, encantadísimo de ayudaros. Chicos, recordad sobre todo la regla. Probar vosotros mismos, ¿vale? Con diferentes especies y vais probando en diferentes ubicaciones. No quiere decir que porque a alguien se le dé bien ese pino aquí en esta, por ejemplo, en mi jardín, al vecino de atrás, que tiene otra orientación, se le tenga que dar igual que a mí, ¿vale? Al final, esto suena mal decirlo ensayo y error, pero es un poco así, ¿no? La experiencia de cada uno es la que mejor nos va enseñando, el que nosotros vayamos cultivando diferentes especies y nos vayamos equivocando nosotros mismos, ¿vale? Aquí no existe una regla universal para todos, sino que tenemos que ir probando, tenemos que ir equivocándonos, ¿vale? Que precisamente de los errores es de lo que más se aprende y es como vamos al final a aprender a hacer bonsai, ¿vale? Luego, no sé, podríamos llegar a entrar incluso a modos de bonsai, en temas naturalistas, en diferentes diseños, pero que a lo que quiero referirme con esto es que no porque a alguien se le dé bien, se os va a dar bien a vosotros. Probar vosotros, equivocaros, y si es verdad que, pues, por ejemplo, en vídeos como este que os estoy haciendo, pues podéis quedaros con información que os venga bien, ¿vale? Una base y a raíz de ahí ir probando, ¿vale? No os quedéis nunca en las palabras de los demás y mi consejo es ese, hacer bonsai y hacerlo vosotros como queráis, ¿vale? No os dejéis guiar 100% por la experiencia de los demás. Así que nada, chicos, espero haberos ayudado y nada, nos seguimos viendo por aquí. Venga, hasta luego.